Gabriel Carballal ha sido uno de los productores más activos en la revolución que el agro uruguayo ha vivido en los últimos 20 años. Le gusta definirse como un emprendedor y en su rumbo se destacan dos claves: diversificación de la producción y apuesta fuerte a la tecnología. A partir de la experiencia de su familia en Soriano, Gabriel eligió su propio camino. Fundó varias empresas, se extendió a otros departamentos y fue más allá todavía, poniendo incluso un pie en Estados Unidos. Defiende sin dudas la siembra directa, muy cuestionada últimamente por lo que serían sus efectos medioambientales. Él la aplica en sus plantaciones de soja, maíz, trigo, cebada, canola, entre otros. ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Qué dice sobre el momento actual de la agricultura, que parece que empieza a enderezarse después de los números muy magros de la zafra sojera 2017-2018? Bueno, vamos a conversar con él a partir de este momento. Gabriel, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Un placer estar acá y bueno, un placer reencontrarme contigo después de algunas participaciones que tuvimos. Sí, los oyentes de En Perspectiva pueden recordarte por tertulias agropecuarias, ¿no? Has integrado varias de esas mesas, pero nunca habíamos aterrizado en tu experiencia. A ver, repasemos. ¿Tenés 45 años? Sí, 45 años. Y llevas 20 dedicado a la actividad agropecuaria. Empezaste trabajando con la empresa de tu padre, ¿no? Correcto. A fines del siglo pasado me recibí de técnico agropecuario y me radiqué en el interior de nuevo, desde Montevideo, a trabajar en esto que me apasiona, que es la agricultura. En un principio con la empresa de mi padre y después empecé a conformar mediante sociedades y largándome por mi propia cuenta lo que es hoy, que es una empresa particular mía, ¿verdad? O sea, tú te zambulliste en la actividad agropecuaria en un momento que era justamente como de quiebre, ¿no? Había mucho problema en nuestro país. Sí. En el momento en que yo me vengo hacia Soriano nuevamente, estábamos pasando por los coletazos del efecto tequila, de lo que había ocurrido en México, de la crisis de las bolsas, de la aftosa, de una seca muy importante que hubo a fines del siglo pasado también, en el 99. Todo eso sumado hizo que cuando viniese lo que había que hacer era reconvertir empresas que venían muy chatas desde hacía años. Entonces, bueno, un poco con sangre nueva, además de la fuerza que tenía mi propia familia en la producción particular, generamos lo que se generó y que fue un poco la génesis de lo que es hoy. Tuvieron su importancia en ese proceso los productores argentinos que comenzaron a cruzar el río para desarrollar su actividad acá, ¿no? Sí, correcto. De hecho, de los primeros productores argentinos que vinieron, eran conocidos de mi padre por el tema justamente de la siembra directa, y fue ahí que se generó una sociedad, y bueno, con una llegada de argentinos muy importante, de la mano de una situación bien particular que se dio en ese momento, que fue que a ellos le especifican las deudas y devalúan muy fuerte. Entonces, al productor argentino, en un año en particular, se le generó un ingreso de divisas impresionante y decidieron no invertirlo en Argentina, sino probar de este lado del río, y la verdad que les fue muy bien. Ahí arranca el crecimiento de la empresa agropecuaria nuestra, que es lo que lleva hasta hoy. Sí, es interesante lo que estás detallando en este momento, porque todos hemos dicho, todos sabemos que los argentinos, que productores argentinos jugaron un papel relevante en esto que muchos llaman revolución de la agropecuaria nacional. Pero lo significativo del caso tuyo es que tú viviste eso en primera persona. Quiero decir, hubo argentinos que invirtieron por su cuenta y desarrollaron su actividad por su cuenta. Hubo otros que se asociaron con uruguayos. Bueno, y ahí está justamente el caso de Gabriel Carballal. Seguro. En el momento en que empiezan a venir argentinos, la visión era, viene gente de afuera, nos quieren quitar los campos. Entonces, la visión era muy negativa de parte de productores uruguayos. Nosotros
de la mano de una forma de ser particular, digamos, más abierta, dijimos, bueno, si no podemos pelear contra el enemigo, porque ellos venían con condiciones realmente ventajosas, ¿por qué no nos salíamos a ellos? Y fue ahí que arrancó una cosa que duró hasta el 2015 prácticamente, donde se multiplicaron los beneficios, las virtudes de cada uno para crecer de forma importantísima y aprovechar todo lo que se denominó el boom de la soja y de la agricultura. Tú fuiste entonces por tu propio camino, dejaste a la empresa familiar a un costado. Ahora hablaremos de eso, has continuado coordinando, etcétera, no es que te hayas divorciado, entre comillas, del antecedente familiar, pero optaste por otro camino que incluyó la creación de varias empresas, no una sola. A ver, detengamos ahora en ese aspecto. Ahí está, en 2006, junto con un amigo de la infancia, un amigo que conozco desde la adolescencia, decidimos crear una empresa con el objetivo de plantar en lugares distintos a los que ya nos movíamos cada uno con sus propios emprendimientos, ¿verdad? Ahí nace Ecocampo, que es una sociedad en la que participo, y a partir de eso y de los buenos resultados de esa sociedad es que empiezo a generar otros emprendimientos de ese estilo. A ver, una precisión, ¿a qué se dedica Ecocampo? Ecocampo es una sociedad que lo único que hace es agricultura en campos arrendados, ¿verdad?, sin personal a cargo. Es una sociedad prácticamente virtual que lo que hace es arrienda tierras, planta con financiación o con dinero propio, contrata los servicios tanto de siembra, cosecha, pulverización, como también los servicios de seguimiento de cultivo. O sea, es una empresa que la virtud que tiene son dos integrantes que le dedicamos tiempo. Después, en sí, nació de la nada. ¿Y qué produce? ¿Soja, maíz, canola, cebada, trigo? Todo lo que conocemos: soja, maíz, trigo, cebada, canola, sorgo y algún forrajero también, cultivo forrajero. Básicamente es agricultura, o sea, producción de granos. Esa fue la primera empresa. ¿Cómo continuó la historia? Esa fue la primera empresa en 2006. En 2008 es que doy el paso, me separo parcialmente de la explotación familiar y arranco con una explotación mía propia, ¿verdad?, con ganas de hacer cosas distintas, de explorar otros caminos. Y en 2013 y 2014 arranco con dos emprendimientos nuevos. Uno es un emprendimiento ganadero en sociedad con otro amigo, ingeniero agrónomo, que trabaja con nosotros además, entonces tenemos un nexo muy, muy fuerte. Y otro emprendimiento también agrícola en otro establecimiento distinto, con dos amigos de la infancia distintos también. La primera empresa se llama Carballal y Luzardo, la segunda Tricampo. Tricampo, siempre apuntando a la figura societaria, ¿verdad? Yo soy un convencido de que cuando se suman virtudes de dos o más personas, eso multiplica. Yo te lo contaba, que en el sector una sociedad muchas veces está mal vista porque se piensa que es para restar ingresos o rentabilidad, porque hay que dividirla entre dos o más figuras, y en realidad yo pienso lo contrario. Yo pienso que sumando virtudes se puede multiplicar ese ingreso y termina generando prácticamente lo mismo, pero con visiones distintas. Siempre dicen que cuatro ojos ven más que dos. Bueno, es básicamente esa la idea de la filosofía, y realmente me ha venido funcionando muy bien y estoy muy contento con esa forma de crecer que tuve. En todos los casos se trabaja sobre tierras arrendadas, no hay propiedad de las tierras. Exactamente. En el sistema productivo nuestro es muy difícil acceder a tierras comprando, porque la rentabilidad de una hectárea en Uruguay no supera el 2,5%, entonces se necesitarían muchísimos años como para poder pagarla con producción, y eso es básicamente lo que hacemos. Entonces tomamos el otro camino, es el de arrendar tierras y el de lograr producir en tierras arrendadas en muy buena sinergia con los propietarios. Eso es clave en el sistema productivo mío personal. Pero está faltando alguna empresa más, ¿no? Sí, después tengo algún otro emprendimiento particular que te lo mencioné, de importación de maquinaria y equipos, y después, como tú bien dijiste, un emprendimiento
que fue más un sueño que quería cumplir de ver cómo se produce en otro país. ¿Cómo es ese pie puesto en Estados Unidos? Ahí está. Esto es en un área muy chiquita con un productor norteamericano. Logré hacer es una especie de sociedad muy de palabra, muy entre nosotros, donde lo que se produce dentro de esa área, que son 30 hectáreas, es un pedazo muy chiquito, se comparte tanto en riesgos como en ganancias, con un objetivo, en realidad, que es la de poder conocer la agricultura en otro lugar del mundo y conocer sus virtudes y sus defectos, que los hay, para entender un poco cómo es lo que hacen ellos, que son competidores directos nuestros, ¿verdad? Y para entender también qué cosas se podrían traer aquí a Uruguay y aprovechar en el sistema nuestro. Es interesante. También esto es interesante. O sea, de nuevo no hay propiedad allí, lo que hay es una forma de contrato, de arrendamiento, pero que tú has puesto en funcionamiento como una especie de laboratorio para tener un monitor del funcionamiento de este rubro en Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, yo tengo una afinidad muy grande con ese país, realmente desde hace años, que en búsqueda de información y tecnología y conocer cosas nuevas, estoy yendo todos los años. He generado buenos amigos allá, tengo gente a la que considero buenos amigos allá, y es un poco una atracción fatal que tengo con ese país. Entonces fue algo natural. Muchos uruguayos decidieron ir a Paraguay. Bueno, yo decidí ver cómo es en Estados Unidos. El objetivo es hacer eso en más grande, en un futuro no muy lejano, pero no es tan fácil. Hay que aprender bien qué es lo que se hace para dar el paso siguiente, ¿no? Bueno, ya volveremos a ese foco en Estados Unidos, pero para redondear esta parte de la conversación, yo decía al empezar que una de las claves de tu rumbo es el de la diversificación de la producción. Veamos eso, porque fuimos mencionando las distintas empresas con distintos socios. ¿Cuál es la ventaja de esta apertura? Ahí va, diversifico en las figuras societarias y diversifico en la producción en sí. Yo hago agricultura, hago ganadería, tengo producción agrícola, tengo producción ganadera. Una de las ventajas más claras es que a mí me apasiona la agricultura y la ganadería no me llama tanto, o sea, es un rubro que le estoy aprendiendo a agarrar el gusto, ¿verdad? Pero en un principio no me llamaba la atención. Este amigo, ingeniero que trabaja con nosotros, Martín Luzardo, era todo lo contrario, él era un apasionado de la ganadería y decidimos armar una sociedad donde cada uno aporta los conocimientos que tiene, ¿verdad? Y las ganas que tiene de trabajar en cada cosa. De ahí nace una producción ganadera que no es muy grande, es chiquita, pero que me ayuda a diversificar, cosa que es realmente importante. Yo qué sé, en el verano que pasó, cuando los cultivos prácticamente se murieron, la ganadería sufrió apenas, y eso es una forma de darle, digamos, sostén a lo que nosotros hacemos en el día a día. Lo mismo dentro de la agricultura, se plantan, como tú bien dijiste, distintos tipos de cultivos, cosa de que si alguno falla, tengas el otro para que te ayude. Se plantan cultivos de invierno y cultivos de verano, estos cultivos que hacen su ciclo durante el invierno y los otros que lo hacen durante el verano, porque puede fallar una de las mitades del año y la otra no. Buscando siempre colocar los huevos en distintas canastas, más allá que las canastas sean todas agropecuarias, pero bueno, ponerlos en distintas para tratar de tener algo de resto si pasa algo en uno de los rubros. ¿En ese sentido también te diferenciaste de la tradición familiar? No, realmente de lo que yo hago prácticamente todo lo aprendí de mi padre y de mi madre. Ellos fueron tan o más emprendedores que yo. Yo te contaba que mi padre con 30 y pocos años, los dos, mi padre y mi madre, ¿verdad? Con 30 y pocos años decidieron irse de toda una vida urbana de Montevideo y trasladarse al campo de la noche a la mañana para aprender a trabajar. Y bueno, de ahí es que absorbo mucho. No se dedicaban precisamente al agro. ¿Tenían qué actividad en Montevideo? ¿Era un taller mecánico? Un taller mecánico que era una especie de estación de servicio de aquella época, y decidieron cerrar eso, vender todo, vender la propiedad y irse al campo a trabajar. Yo creo que de ahí nace todo este movimiento de emprender y de buscar cosas nuevas y de aprender sobre todo. ¿Cómo se conectan tus empresas o las empresas en las que tenés participación, esta que has ido mencionando,
con la actividad familiar que continúa, ¿no? Porque allí está tu padre y está tu hermana. Sí, correcto. Está mi padre y está mi hermana. Nosotros somos 4 hermanos. Hay 2 que están en otros rubros totalmente distintos. Mi hermana sí trabaja en la parte agrícola, ganadera de mi padre. Se conecta de forma en que tratamos de armar logística en conjunto, hacemos compras, las compras de insumos, las ventas de productos se hacen en conjunto. Digamos, buscamos masificar, que eso siempre es bueno, a la hora de comprar y a la hora de vender. Planificamos mucho en conjunto, tratamos de utilizar maquinaria en conjunto, con lo cual también se abaratan costos. Digamos, le buscamos la parte por la logística y la gestión, siendo que son 2 empresas independientes y separadas y que cada uno tiene sus problemas y sus ventajas, pero buscamos armar en conjunto ese tipo de cosas. ¿Cuánto suman las tierras en las que ustedes desarrollan actividad con las empresas que mencionabas, Gabriel? Y mirá, en lo que es agricultura, los emprendimientos personales míos, ya sea lo que es mío propio y las sociedades, andan en el entorno de las 2.500 hectáreas. Y después mi padre, que tiene una faz mucho más ganadera, la empresa de mi padre se podría definir como 70% ganadera, 30% agrícola, ocupa también unas 1.900 hectáreas, campos arrendados y mucha, como te dije, mucha sinergia, un contacto muy fuerte y muy firme con los dueños de los campos, cosa que es fundamental hoy en día. Ya hablamos de diversificación. Me gustaría que enseguida nos metiéramos en la apuesta tecnológica, a su vez muy relacionada seguramente con los costos, todo un tema de debate en el agro uruguayo. ¿Te parece? Sí, cómo no. Con Gabriel Carballal estamos conversando, también estamos viéndolo en la emisión en video a través de YouTube. ¿Te hemos encontrado dónde exactamente esta mañana, Gabriel? En Mercedes, estoy en Mercedes básicamente buscando buena conectividad porque si no estaría en el campo seguramente. ¿Qué tareas te esperan hoy, por ejemplo? Estamos en el inicio de la cosecha del cultivo de soja y bueno, hay muchísimo trabajo por hacer. Por suerte tenemos un año productivamente muchísimo mejor al del año pasado. Y bueno, queremos enfocarnos en hacer las cosas lo mejor posible, por lo menos en lo que nos compete a nosotros. Dejamos eso para dentro de unos minutos. Vayamos a otro de los puntos que me interesaba charlar contigo. Un debate permanente en Uruguay, cuando se habla de los desafíos del agro, es la incorporación de tecnología para mejorar la rentabilidad. ¿De qué manera lo has encarado en tu caso? Y bueno, aprendiendo constantemente, aprendiendo, escuchando, viendo experiencias, aprendiendo cosas en otros países y aprendiendo muchísimo acá en Uruguay, con una forma de buscarle la vuelta para que lo que hacemos sea rentable, como una forma de buscarle la vuelta para que lo que hacemos nos guste, y que sea lo menos nocivo posible con el ambiente y amigable, digamos, con el sistema productivo. Es la forma en que hemos encontrado para lograr eso. ¿Cómo juega en ese sentido tu participación en Global Farmer Network? ¿Qué es y de qué te sirve? Bueno, eso es una organización de productores a la que pertenezco. Fui nominado hace unos años por uno de estos amigos de Argentina. Y es una organización que lo que hace es básicamente dar a conocer las formas, las experiencias, el día a día de un productor, como para hacer llegar ese mensaje a la población que no conoce, ¿verdad? A la población que de repente acá en Uruguay no vivimos tanto eso porque quien más, quien menos, todo el mundo conoce cómo se planta, cómo se cosecha y qué es una vaca. Pero si vos vas a países de Europa o de Norteamérica, hay gente que piensa que los alimentos se originan en una fábrica y se venden en un supermercado. Llevar ese mensaje, llevar el mensaje de cómo se trabaja, llevar el mensaje del día a día de productores diversos, ¿verdad? El año que yo me presenté en esta organización, se hizo una mesa redonda de productores de países increíbles, de África, del sudeste asiático, de Europa, de Norteamérica, Centro y Sudamérica, donde escuchamos y entendimos experiencias súper valiosas de gente
con unos problemas totalmente distintos a los nuestros. Y ahí se empieza a entender la diversidad de cosas que hay, la diversidad de problemas y la diversidad de virtudes que hay alrededor nuestro. Bueno, la organización esta básicamente lo que busca es extender esto, hacer llegar ese mensaje y obviamente hacer entender por qué se hacen las cosas que se hacen. Pero desde el punto de vista tuyo individual, ¿también ha resultado una fuente de información, de experiencias, de desarrollos a aplicar? Totalmente, de información, de contactos y una, digamos, uno cambia la perspectiva en que mira lo que está haciendo. Porque es muy común cuando uno está inmerso en un sistema de trabajo, en un lugar, que se cierre en un círculo que a veces es virtuoso, pero muchas veces es vicioso, y vea solamente las cosas malas, las cosas negativas, y lo caro que está, y los costos, y esto y lo otro. Y esto cambia la perspectiva de ver las cosas. A veces estás haciendo lo mismo, pero tenés una perspectiva distinta de qué es lo que estás haciendo. Eso es muy bueno. Además de eso, los contactos y los conocimientos de otras cosas que se hacen en otros lados, que muchas veces se aplican acá en Uruguay y de forma virtuosa. Y yendo al terreno de la tecnología en particular, en el agro y en el caso de tus empresas, ¿cuáles son los ejemplos más importantes? Y bueno, básicamente la aplicación digamos, tecnología hoy hay por doquier, ¿verdad? Una de las más importantes es la aplicación de nueva genética, de nuevos equipos de maquinaria y de nuevos procesos de seguimiento de cultivos. Eso ha cambiado de forma infernal en los últimos años porque han aparecido cosas que hace un tiempo eran muy caras y que hoy están en cada esquina. Un dron, por ejemplo, eso es un cambio significativo. Hace 10 años un dron costaba $10.000, hoy cuesta $500. ¿Y qué permite el dron en el caso tuyo? De vuelta, creo que está interesante que vayamos manejando ejemplos muy concretos. Concretos, perfecto. Seguimiento de cultivos. Hoy hay sensores que se le pueden adaptar a esos equipos, con los que se puede mirar desde altura, por ejemplo, la temperatura del cultivo. Uno no lo puede creer. El cultivo tiene fiebre cuando se enferma, ¿verdad? Entonces es muy lineal que cuando uno observa un cultivo con un dron, con un sensor de temperatura y ve zonas muy calientes, va a esas zonas y muy probablemente haya o algún ataque de insectos o alguna enfermedad que está atacando el cultivo. Bueno, a veces ese ataque de insectos, esa enfermedad, es difícil de monitorear y estas herramientas nos permiten mejorar muchísimo el alcance de esa información. Eso es algo bien concreto que existe y que se está aplicando hoy en día. Parece de ciencia ficción, pero se aplica hoy en día. Después está más en general el concepto de agricultura de precisión, ¿no? Correcto. Agricultura de precisión, siembra variable, fertilización variable. Digamos, dentro de lo que llamamos buenas prácticas agrícolas, lo que tratamos de hacer es de colocar el insumo correcto, en la cantidad correcta, en el lugar correcto, ¿verdad? Hasta hoy se venían haciendo campo a campo o potrero a potrero. Uno iba a fertilizar un campo y la unidad era el campo. Hoy la unidad es 1 metro cuadrado. Eso ¿1 metro cuadrado? Sí, totalmente. Eso hace que seamos muy eficientes. De hecho, en este momento que estamos cosechando afuera, no solo estamos cosechando grano, sino que estamos cosechando información, que es igual o más importante que el grano, ¿verdad? Esa frase está como para enmarcar. Cosechan granos y también cosechan información. Te pido que la desarrolles. Ahí está. La cosechadora tiene un sensor tiene una balanza y un sensor de humedad. Y continuamente va monitoreando, ¿tá? Cada 2 segundos va monitoreando la humedad del grano y el rendimiento de ese grano. Eso genera un mapa, ¿tá? Con el que yo puedo trabajar a posteriori. Ese mapa a mí me llega y veo que hubo una zona donde hubo un muy buen rendimiento, otra zona que hubo un rendimiento muy malo. Voy al campo y mediante procesos de análisis de suelo, de monitoreo de compactación, de lo que sea, puedo determinar cuál fue el motivo de que hubo esa diferencia, ¿verdad? Hay diferencias marcadas al punto de que si un potrero tiene un promedio de 4, tenés lugares de 6 y lugares de 2, a ese punto. Entonces, ¿por qué en un lugar dio 6 y por qué en el otro dio 2? Y en base a eso se determina un mapa de aplicación, ¿verdad? Entonces yo puedo aplicar fertilizante de manera distinta. Si el problema es que le puse muy poco fertilizante al lugar donde me rindió menos, voy a ir a aplicar más ahí. Si el problema es otro, capaz que hago al revés.
capaz que le agrego más fertilizante al lugar donde rindió más porque probablemente tengo potencial para que rinda mucho más, y le agrego menos a ese lugar donde rindió menos porque el problema ahí es compactación de suelo o un drenaje muy pobre o algún otro factor que no sea el fertilizante. Eso es una utilización inteligente de los recursos y de los insumos que ponemos. Y en este set de tecnologías, que podía continuar con otros ejemplos, hay una que está como telón de fondo, ¿no? Que es la siembra directa, a la que ya aludiste. Tú has sido un ferviente defensor de la siembra directa. Explícanos por qué y después vemos el debate en torno a ella. Bueno, el que estuvo al frente y fue fundador de la Asociación Uruguaya Pro Siembra Directa fue mi padre. O sea que, más aún todavía, yo llego a trabajar acá y se respiraba siembra directa en casa, ¿verdad? No había forma de no meterse en ese sistema. La siembra directa nos permitió hacer lo que se está haciendo hoy en Uruguay, 1 millón de hectáreas de soja, 200.000 hectáreas de maíz, sorgo, trigo, cebada, ¿verdad? La agricultura de secano como la conocemos, sin tener que laborear el suelo. Sin tener que laborear el suelo. Ahí hay un término que conviene explicar, ¿no? Exactamente. Previo a la aparición de la siembra directa, lo que se hacía era, se iba con herramientas de laboreo, un arado, por ejemplo, y se daba vuelta a todo el suelo, ¿verdad? Exponiendo la parte negra, la tierra, a la superficie, para que el sol y la lluvia degradara todo eso, se generara una mineralización, y después de un proceso de afinado de ese pan de tierra, se podía sembrar ahí arriba. Tenía sus virtudes, que era esa mineralización generaba nutrientes, sobre todo nitrógeno, pero tenía sus contras enormes, que esa mineralización generaba también anhídrido carbónico, muchísimo anhídrido carbónico. Todos sabemos lo que está pasando hoy con el CO2 en la atmósfera, ¿verdad? Entonces, ese proceso era muy negativo por ese lado y era terriblemente negativo, y fue la principal razón por la que se decidió buscar una alternativa en la parte de erosión. Ustedes vieron lo que son las lluvias acá en Uruguay, donde podemos tener precipitaciones instantáneas muy fuertes. Imagínense un suelo que en lugar de tener pasto en superficie, tiene toda la tierra negra y suelta, con una lluvia muy grande y un poco de pendiente, esa tierra terminaba en los ríos y en los arroyos de nuestro país. Entonces se encuentra esta tecnología nos permite hacer exactamente lo mismo sin dar vuelta al suelo, sin laborear. Y encima de eso, al mantener los rastrojos en superficie, le agregamos carbono al suelo. El carbono es la base de la materia orgánica, o sea, enriquecemos el suelo. A ver, para que el oyente se ubique, la siembra directa, ¿cómo lo explicarías técnicamente mejor? Las sembradoras, uno va al campo intacto, o sea, no tiene que hacerle absolutamente nada más aplicarle un herbicida de control total. Lo que hay que hacer es matar el pasto que hay vivo, verde, porque va a ser competencia, porque va a competir por el agua y por los nutrientes. Entonces, después pasa una sembradora que lo que hace es una raya donde va colocando las semillas, solo una rayita, que es un disco bien finito. Entonces no hay remoción de suelo, no se mueve absolutamente nada de ese suelo, y se genera esa ventaja que te digo. ¿Cuál es la contra? Y ahí es donde arranca todo este problema que se ha transformado en un problema social, que el herbicida total que se está utilizando es el tan mentado glifosato, ¿verdad? El herbicida, o sea, el producto que se utiliza para matar las hierbas, para dejar el suelo pronto para que rinda allí a los efectos del cultivo. Se utiliza un herbicida, el herbicida básico es el glifosato, enemigo público número 1 para muchos. Sí, totalmente. Pese a que está probado, hace 40 años se utiliza el glifosato en 160 países del mundo, no se le ha podido probar nada. En este momento están en un jurado tratando de probar que generó cáncer en una persona, ¿verdad? Es un tema para un programa de radio entero ese, pero básicamente la alternativa a eliminar la siembra directa y el glifosato es mucho peor en todos los aspectos. Esa es la visión que tenemos nosotros, ¿verdad? Y realmente la historia del Uruguay nos lo ha probado. Solo falta ir a Canelones y darse una vuelta por Canelones para ver qué es lo que podría ser Uruguay hoy si hubiésemos seguido
con la agricultura tradicional que veníamos trayendo en los años 70 y 80. Así que bueno, una parte del debate es el uso del glifosato como herbicida. La otra parte viene a propósito de la fertilización que es necesaria en estos cultivos, ¿no? Nitrógeno, Exacto. fósforo. Exacto. En el tema fertilización, y esto viene, estoy seguro, por el lado de la presencia de cianobacterias infernal que hubo este año. Bueno, por eso, esta polémica se ha incentivado, ha tomado un vigor enorme en estos últimos meses a raíz del fenómeno de las cianobacterias. Se culpa, entre comillas, a la agricultura y en especial a la siembra directa como uno de los factores responsables de ese fenómeno, ¿no? Bueno, ahí está. Es muy liviano eso, desde el momento en que, si, por ejemplo, punto número 1, si uno no hiciese siembra directa, habría mucho más nutrientes en los ríos y arroyos, porque toda esa tierra que te decía que se mueve, ¿tá?, con las mismas lluvias que supuestamente llevaron el fertilizante a los ríos y a los arroyos, toda esa tierra terminaría en los ríos y los arroyos, o sea que no solo habría muchísimo fósforo y potasio, sino que además habría muchísima más materia orgánica de lo que habría hoy. Por ese lado, primer mentira descubierta, ¿verdad? En el manejo de fertilización, totalmente de acuerdo de que hay buenas prácticas agrícolas y malas prácticas agrícolas. Uno puede fertilizar de buena forma y puede fertilizar de mala forma. Si uno encuentra un campo totalmente desnudo, ¿verdad?, o sea, sin nada en cobertura, que sea como si fuese una calle de hormigón, y va y le tira el fertilizante en cobertura, o sea, al vuelo, ¿verdad?, que las piedritas de fertilizante queden en superficie, es muy probable que si viene una lluvia, mucha cantidad de ese fertilizante termine en algún cauce. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, básicamente se utilizan cultivos de cobertura de anclaje que hacen que si uno tira el fertilizante en cobertura, el fertilizante no se pueda ir corriendo, ¿verdad?, que quede anclado al suelo. Otra forma, se incorpora el fertilizante en el surco junto con la semilla, en el proceso de siembra que hablábamos hoy, se incorpora ese fertilizante, entonces no tiene forma de escurrir, queda calzado en un surco y no tiene forma de escurrir. Por supuesto que, como te dije, hay empresas que hacen buenas prácticas de manejo y hay otras que no las hacen. Eso es lo que hay que corregir, fundamental. Ahora, echarle la culpa de las cianobacterias a la agricultura es una falacia enorme si pensamos que el pico de producción agrícola se dio en 2010, 2011, 2012, años en los que no hubo cianobacterias, ¿verdad? El primer año con presencia de cianobacterias importante fue 2014-15, que fue el año donde se puso esto arriba de la mesa. Dijeron, bueno, ¿qué está pasando acá? Vamos a ver qué solución le encontramos. Por otra parte, estamos hablando de cuencas, ¿verdad? Es imposible hablar de Uruguay como una unidad cuando sabemos que el Río Negro arranca en Brasil, que el río Uruguay arranca en Brasil, que el Paraná es un río terriblemente caudaloso y trae agua desde el norte argentino y además con el aporte del río Paraguay. O sea, estamos hablando de una cuenca monstruosa que probablemente tiene un problema y sobre el que tenemos que trabajar, pero que no es muy simplista ir y echarle la culpa a un sistema de producción que se utiliza en 1 millón de hectáreas del Uruguay cuando estamos hablando de una cuenca de varias decenas de millones de hectáreas. Enseguida retomamos y ya culminamos la conversación. Como decías, Gabriel, ese tema, el que estábamos tratando en los minutos anteriores, da para una larga entrevista en sí misma. Quedan apenas apuntados tus argumentos, vale la pena volver sobre ellos. Pero sigamos con otro punto importante, los costos. Es otra discusión en Uruguay, los costos que enfrenta la producción agropecuaria, si la producción es sostenible o no en estas condiciones de los últimos años, ¿no? ¿Cómo manejas tú ese factor? Sí, ahí está. Tenemos un incremental de costos que ha venido subiendo continuamente desde los últimos, 5 años, muy asociado, según los análisis que nosotros vemos, a la relación valor del dólar, valor del peso uruguayo. Uno podría pensar, bueno, pero si vos comprás tus insumos, tu semilla en dólares, el hecho de que suba o baje el dólar no te debería cambiar. No, estamos de acuerdo en eso. Lo que sí cambia y mucho es la parte de costos uruguayos, como le llamo yo, que es la energía, ¿verdad? Tanto energía eléctrica como combustible. A nosotros el combustible, con el combustible más caro de la región, realmente nos deja en mala posición para competir con los países con los que competimos, Paraguay, Argentina, Brasil. A eso también hay que sumarle la parte impositiva.
un sueldo en general, que cuando uno lo mira en pesos de repente no es mucho, pero cuando lo traduce a dólares es mucho, muchísimo en relación a otros países de la región. Y bueno, eso hace que el costo por hectárea, no solo por hectárea, sino por tonelada de cultivo, se nos haya disparado al punto en que nos estamos empezando a preguntar si el camino que estamos recorriendo es el correcto. ¿Cuál es el problema más grande que tenemos, a mi entender, y por lo que veo cada vez que voy a otros países? Es que nosotros en Uruguay, desgraciadamente, nos enfocamos mucho en el control de costos porque estamos con un costo elevadísimo, y en otros países se están enfocando en mejorar la producción continuamente. Argentina, Paraguay, Brasil, Oceanía, Estados Unidos, Canadá, Europa, todos buscan mejorar su producción, ¿verdad? Eso hace que el mismo precio con más producción genere mejores números en esos países que en el nuestro. Y a nosotros, al no apuntar a esa producción, sino apuntarle a los costos, hace que cada año nos estemos desfasando más. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hoy, al precio de hoy, por ejemplo, de la soja, estamos precisando, te voy a hacer un ejemplo bien gráfico, ¿no? Con soja estamos precisando, en el caso de mi empresa, en campos arrendados, estamos precisando prácticamente 3.000 kilos de soja por hectárea para lograr el equilibrio, ¿verdad? Para pagar todos los costos. El rendimiento promedio de Uruguay en los últimos 10 años es de 2.300 kilos por hectárea. Por suerte Dios nos bendice y nos manda este año, que es un año espectacular, donde aparentemente se van a lograr esos 3.000 kilos y vamos a poder por lo menos equiparar los costos, pero nos pone una luz anaranjada, casi roja adelante, si miramos hacia el año que viene. ¿Qué va a pasar el año que viene con estos mismos números? Si yo tengo la necesidad de obtener ese rendimiento y viene un año normal, no bueno como este, sino normal, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que seguir en este frenesí agrícola o tengo que parar un poco y ver? Realmente son preguntas que nos hacemos todos los días. Una pregunta que agrego. En ese esquema de costos altos que enfrenta la agropecuaria hoy en Uruguay, ¿qué peso tiene el arrendamiento? ¿No son ustedes mismos los que se están perjudicando? ¿No es el propietario de la tierra quien está complicando también las cosas? Sí, es que es un componente global de varios factores, ¿verdad? El arrendamiento es uno de ellos, obviamente es uno de ellos. Ahora, en el proceso evolutivo hemos logrado cortar, o sea, bajar los costos de arrendamiento alrededor de un 30% desde 2013 hasta hoy, ¿verdad? De 2014, por ejemplo, hasta hoy hemos logrado bajar 30% los costos de arrendamiento. Es el único costo que hemos logrado bajar. Ninguno de los otros costos lo hemos logrado bajar. Ni el costo del combustible, ni el costo de los impuestos, ni el costo del transporte. Ninguno de los otros costos bajó. Entonces, solamente con un factor que vos muevas no podés enderezar todo esto. No hay que olvidarse que, por ejemplo, la soja llegó a valer 520, 530 dólares por tonelada y hoy vale menos de 300 dólares por tonelada. Y en el caso tuyo, entonces, ¿cuáles son las alternativas ante ese dilema, el de los costos? Y bueno, la primera alternativa es esa diversificación que te decía hoy. No hacer solo un cultivo, no enfocarse solo en un cultivo, sino hacer un abanico de cultivos. Eso ha funcionado y ha funcionado muy bien. La segunda alternativa es incorporar más ganadería. La ganadería tiene otra estructura de costos distinta porque el proceso es mucho más largo. Entonces uno puede diluir algunos costos fijos en un periodo de tiempo más largo, con lo cual se hace un poco más amigable, un poco nomás, ¿no? Y el tercer proceso es, ver alternativas, ya sean o de crecimiento o de achicar área. Yo, de hecho, la empresa nuestra llegó a tener prácticamente 3 veces más área de la que estamos explotando en este momento. Eso es quería recordar eso. Cuando tú me mencionabas más temprano, 2.500 hectáreas. Exacto. Pero ocuparon más. Sí, llegamos a ocupar hacia 2010 alrededor de 6.000 hectáreas. Ajá. Sí, exactamente. Entonces, una alternativa es esa, achicarse. La otra es la contraria, a ganar escala. Bueno, ahí está. Nosotros en algún momento pensamos, si ganamos escala, diluimos algunos costos. Ahora, Uruguay es un país, es un mosaico impresionante, donde prácticamente eso que te dije, que cada metro cuadrado es distinto al de al lado, es una realidad. Es muy difícil tratar de aplicar estrategias de escala
en Uruguay por eso mismo, porque tenés situaciones caso a caso que no te permiten diluir costos, como por ejemplo el del seguimiento del cultivo. Uno pensaría, si yo en lugar de hacer un seguimiento técnico de 1000 hectáreas, lo hago en 5000, voy a diluir mucho mi costo. Y en realidad no, porque probablemente vayas a precisar 5 personas más para hacer lo mismo. Entonces, en Uruguay es muy difícil. Fue lo que le pasó a las grandes empresas que vinieron de Argentina, que venían con una tecnología que en Argentina funcionaba muy bien, porque Argentina podés llegar a hacer 100 kilómetros y estar parado arriba del mismo tipo de suelo. En Uruguay haces 2 cuadras y cambiaste de suelo drásticamente. Ese es un dato importante. Ahí está. Y entonces, lo que allá funcionaba muy bien, acá no funcionó tan bien. La última pregunta, porque el tiempo se nos termina y en realidad hay varias más que están quedando pendientes. La alternativa de ir a producir a otro país, Paraguay, por ejemplo, ¿cómo la manejas tú? Porque también existe, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, de hecho, el objetivo mío en Estados Unidos es básicamente eso. Eso implica una sinergia también muy grande, a mi entender, con gente local, ¿verdad? Hemos explorado en Paraguay, hemos explorado en Argentina. Yo estoy explorando en Estados Unidos como algo muy, muy puntual. Quiero aclarar que no es pensando en armar algo masivo en ningún lado. Pero bueno, básicamente con esa filosofía positivista que yo creo que tengo, he tratado de, bueno, vamos a apuntarle a Uruguay, que es donde estamos, que es en lo que creemos, vamos a tratar de sacar esto adelante. Si en algún momento nos damos contra la pared muchas veces, probablemente decidamos cambiar eso, pero hoy estamos abocados en hacer cosas acá, y yo creo que se pueden hacer cosas muy buenas. Simplemente tienen que cambiar 2 o 3 cositas chiquitas para poder generar un muy buen ambiente, como el que hubo, no hay que olvidarse, desde el 2003 hasta el 2013, hubo una década espectacular como para trabajar en el agro acá en Uruguay, y eso se puede producir muy fácilmente con 2 o 3 cambios muy, muy sencillos. Gabriel Carballal, 45 años, técnico agropecuario, productor agrícola y ganadero en el litoral de nuestro país, emprendedor, como él prefiere definirse. Gracias por acompañarnos en estos minutos hoy en la entrevista central. Retomamos algunos de estos temas. ¿Te parece? Sería bueno, por ejemplo, dedicarle más tiempo al debate medioambiental. ¿Capaz que contamos contigo para eso? Sí, por favor, encantado de la vida. A mí me encanta no solo debatir, ¿verdad? Porque uno no tiene una verdad absoluta, sino aprender. A mí me encanta aprender y ver en qué cosas puedo mejorar, así que encantado de la vida. Hasta la próxima, entonces. Bueno, muchísimas gracias, Emiliano. Un saludo muy grande a la audiencia.